Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, cerramos esta semana con la bomba nuclear que explotó luego de que el presidente Castillo, ante CNN, señalara que el Perú podría ceder soberanía a Bolivia, negando, de alguna manera, 2 siglos de historia republicana en la que se construyeron las fronteras de esta idea de Perú que tenemos, en la que se desarrollaron guerras, muertes, en la que existen héroes alrededor de estas fronteras. Ha habido guerra y paz para construir estas fronteras, 2 siglos, y de alguna manera la peruanidad se construye alrededor de estas fronteras. Nacionalismo chauvinista, dicen algunos. Bueno, quienes afirman ese tipo de tesis son quienes creen que el mundo es una entelequia racional en la que no existen ideas de naciones, ideas de fronteras. Son quienes creen que las sociedades se construyen al margen de las realidades históricas, al margen de las tradiciones. El Perú no puede permitir que el primer magistrado de la República falte a todos los fundamentos y los preceptos establecidos en la Carta Política con respecto a las funciones de un jefe de Estado, sobre todo resguardar la integridad territorial. Bueno, para hablar de este tema, para profundizar de estos temas, hemos convocado a Luis González Posada, ex canciller de la República y estudioso de la diplomacia peruana. Buenas tardes, señor González Posada, gracias por esta conversación. Buenas tardes, Víctor. Más bien, mucho gusto de saludarlo y tratar este tema en un programa como el tuyo, que es un programa de análisis serio y responsable, no solo de la problemática nacional, sino también internacional. Bueno, mi primera pregunta sería, ya se ha dicho una serie de cosas al respecto. Primero que el presidente no puede colisionar con la Constitución promoviendo cesión de soberanía de nuestro territorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no se puede someter a referéndum las fronteras nacionales porque están consagradas en tratados internacionales. Y en tercer lugar, incluso que el presidente podría ser pasivo o podría caer en la figura o en el procedimiento de una acusación constitucional. ¿Cuál es su primera impresión ya pasado unas horas, unos días, con respecto a esta enorme crisis que se ha desatado por las declaraciones del presidente? Bueno, primero lo que todos pensamos, en el sentido de que el presidente no tiene ningún conocimiento de la constitución política del Perú, ni naturalmente de asuntos vinculados a nuestra política internacional. No sabe, simplemente, ¿no? Y eso es muy delicado porque él es el jefe de la diplomacia peruana, nombra a los embajadores, firma tratados o acuerdos internacionales y aparte es jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces, si algo él debería tener un conocimiento claro, es el texto de la Carta Fundamental y las líneas maestras de la política exterior del Perú. No las tiene. Al parecer, en este caso concreto, la Cancillería no le ha preparado, como debió hacerlo, una plantilla, ¿no? sobre todos los temas vinculados a política exterior para que él tenga una ilustración del mismo y pueda decir lo que debió decir y no dijo. Porque Ahora, déjeme preguntarle un poco para que usted siga desarrollando. ¿Usted está de acuerdo con las posiciones? Hay 2 tipos de posiciones frente a la declaración del presidente. Uno, que exigen que se rectifique, y otro que lo señalan de traidor a la patria. Si tuviéramos que desarrollar un punto de vista, ¿por qué criterios se inclinaría usted, señor González Posada? decir que todos los temas de frontera son muy delicados y sobre todo cuando hay una intención de ceder soberanía nacional, es decir, parte del territorio a otro país, que es lo que se ha inferido de lo dicho por el presidente Castillo. Entonces yo entiendo las mortificaciones, las exasperaciones de mucha gente, sí es cierto. Hay parlamentarios que han pedido su renuncia, otros que pretenden destituirlo, otros que lo califican como traidor a la patria, ¿no? Pero señalarle que en un espacio más amplio de análisis, yo diría que este ha sido el golpe más duro que se ha autoinfligido el propio presidente. Yo estoy seguro que una próxima encuesta eso va a ser reflejado y que ha generado perturbación, confrontación en un país que tiene mucha confrontación.
y donde el mandatario es el eje de todos estos problemas. El Parlamento tiene que citar al ministro de Relaciones Exteriores. Es su obligación para que responda sobre ese tema y sobre otros temas vinculados a la política internacional. Yo por eso, como primera respuesta a lo que me dices, te diría que el presidente, atendiendo a todo lo que se está diciendo y a la propia posición histórica de la Cancillería reflejada en un comunicado, debería disculparse. Es muy simple, si dice me equivoqué, retiro lo dicho, porque si no lo hace, esta es una bola de nieve que se va agrandando. No, digamos, ¿no? A medida que pasan las horas, no es que el problema está, digamos, amainando, como se dice, está terminando, está remitiendo, se está apaciguando. No, el problema se va incrementando, señor González Posada, porque cada hora que pasa uno comprende la magnitud de la crisis. Incluso el presidente del legislativo boliviano ha saludado la propuesta de Castillo y de pronto uno siente, a medida que pasan las horas, que el presidente Castillo parece más un ciudadano de Bolivia que un ciudadano peruano. Mire, yo le diría primero que el presidente Castillo está ideológicamente influenciado por Evo Morales, que es un agitador político, que ha hecho de este tema de la salida al mar de Bolivia una bandera que lo llevó a un fracaso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que ha lastimado las relaciones con el Perú porque él ha empujado estas declaraciones. No olvidemos que ha estado 3 veces en nuestro país, que se ha entrometido en asuntos internos, que ha planteado una asamblea constituyente, la estatización de los hidrocarburos, que echan a la DEA del país, y por último, teniendo la cancha abierta y siendo recibido con bombardas y almuerzos criollos por el gobierno, esto no se le ocurrió una idea más genial que organizar una cumbre internacional de 12 países en el Cusco sin siquiera consultar con la Cancillería del Perú. Es que si usted le da cuerda a Evo Morales, él sigue avanzando. Es un hombre muy audaz. Yo solamente quiero recordar de las muchísimas cosas que conocemos de él. Por ejemplo, cuando el Papa le dio una audiencia especial y le dijo al Papa, acá le traigo un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Una cruz con la hoz y el martillo. Una grosería, que el Papa simplemente la miró y dijo, murmuró, esto no está bien, porque ese es Evo Morales, un hombre audaz, que con su prédica, con sus impulsos, con sus agravios, con sus insultos, ahora, seriamente la relación con el Perú, ¿no? Vamos a desarrollar el tema de la constituyente, el tema del alineamiento al eje chavista que ha dejado en claro el presidente Castillo en esta entrevista que dio a CNN. Pero, por ejemplo, usted ha mencionado el tema del señor Evo Morales. Si no existiera la influencia de Evo Morales, si no conociéramos su proyecto, si no existiera la propuesta de la constituyente de la República Plurinacional, la idea de una relación o de un vínculo de Bolivia con el mar peruano sería parte de los proyectos diplomáticos frustrados, ¿no? Bueno, Fujimori lo intentó, Alan García lo continuó, se establecieron servidumbres, pero el día de hoy todo el mundo siente de que el presidente ha propuesto ceder soberanía y esa es la causa de la crisis. Bueno, pero hay una diferencia. El acuerdo que llegó el presidente Fujimori y lo amplió el presidente Alan García es ceder sin soberanía un espacio geográfico a Bolivia de 5 kilómetros de franja marítima con 800 metros de ancho para que ahí puedan desarrollar sus proyectos turísticos, empresariales, etc. Nunca lo ha usado en 30 años el gobierno de Bolivia, nunca, lo cual es desde mi punto de vista ofensivo al Perú y podría dar paso a que se deje sin efecto ese acuerdo, porque si yo le cedo a usted ese espacio geográfico sin soberanía, que es diferente al planteamiento del presidente Castillo, realmente yo le estoy ofendiendo como país. Entonces tienen tirados esos 30 años. ¿Por qué? Porque lo que quiere Bolivia es soberanía plena, es decir, que le den territorio que sea parte de su Estado, desplieguen a sus Fuerzas Armadas, sus leyes, su organización política.
Eso es lo que ellos han pretendido, por eso fueron a La Haya, fracasaron naturalmente. Y acá el presidente Castillo ni siquiera se ha tomado la molestia de leer lo que dice la Constitución, porque si lo hubiera hecho, descubriría que el artículo 32 de la Constitución del Estado dice que no puede hacerse referéndum sobre tratados internacionales, y el Perú tiene dos para este tema. El tratado Polo Bustamante de 1902, que es el de límites con Bolivia, y el tratado que suscribimos con Chile, del tratado de 1929, que señala en una cláusula específica que ninguno de los dos países podrá ceder a un tercero, le hace Bolivia, todo o parte de los territorios que han acordado. Entonces, ahí hay una imposibilidad. Entonces, no se puede, está prohibido por la Constitución. Y por dos tratados internacionales. No, los tratados internacionales. Entonces, bueno, lo de el agregado... por ejemplo, una Cancillería prolija debió entregar al presidente una cartilla, ¿no? Si usted mire sobre Bolivia, hay problemas, estos han sido los acuerdos, estas son las recomendaciones, pero no lo hizo. Pero ahí no solamente falló la Secretaría, la Cancillería, falló su Secretaría de Prensa, es un desastre. Ahora, una pregunta, señor González Posada, antes que... ¿Qué pasa si el presidente no se rectifica? Bueno, vamos a un choque. La bola seguirá creciendo y las consecuencias no lo sabemos, porque esto ya está en poder del Parlamento, y el Parlamento tendrá que decidir. Unos han pedido que vaya al Congreso el presidente, otros que lo haga el canciller Maurto para que responda no solamente sobre ese tema, sino sobre muchos otros temas tratados, abordados por el presidente en la entrevista con el periodista Fernando Rincón. Lo honesto sería, ¿no?, que instruido por su Cancillería de que ha cometido un error, decir, sí, cometí un error, lamento mucho, retiro esa propuesta, nunca será la intención ceder 1 metro cuadrado de territorio peruano a Bolivia ni a ningún otro país. ¿Lo hará? No lo sé. Castillo es un hombre que solamente repite, yo me debo al pueblo, si el pueblo me lo pide, porque el pueblo... Él recurre a la figura del pueblo y por momentos señala de que habla con el pueblo, ¿no? Como si el pueblo tuviera ojos, nariz, boca, lo antropomorfiza el concepto de pueblo. He hablado con el pueblo, dice, ¿no? Y no se da cuenta, no se da cuenta de lo que está diciendo. En esa entrevista, una de las cosas más importantes que ha hecho la diplomacia del Perú en toda su historia es constituir el Grupo de Lima, que estuvo integrado primero por 14, 15 países latinoamericanos y después se sumaron los países europeos. Fuimos 60 estados los que formamos de alguna manera el Grupo de Lima, que tuvo como propósito desconocer a Maduro como presidente de la República porque se dijo que habían sido elecciones fraudulentas, demandar elecciones supervisadas y pedir la libertad de los presos políticos y punto final a la violación de los derechos humanos. Esta ha sido una hermosísima bandera de diplomacia. Bueno, él dijo que no encontró el Grupo de Lima. No, como si el Grupo de Lima también fuera otra persona, ¿no? Un amigo, un sujeto, ¿no? No lo encontró. Así, nunca encontré el Grupo de Lima, no lo sentí con mi pueblo. Es decir, yo creo que él no sabe. Que ya, por momentos... Pero lo grave, solamente concluye ahí, lo grave, es que ha disparado un balazo en la nuca al Grupo de Lima, ha sido el Perú, ha sido su gobierno, sin consultar a los demás miembros, y algo peor, ha terminado reconociendo a un dictador como presidente constitucional de la República y le ha enviado un embajador y ha recibido el suyo. Entonces, estas cosas están pasando de entre las muchas cosas que ocurren en política exterior, que evidentemente el canciller tiene que dar una explicación. El mismo canciller, permíteme que subraye, que meses antes de asumir el cargo, cuando le preguntan por el gobierno de Venezuela, dice textualmente, el gobierno de Venezuela es una alianza del narcotráfico y la corrupción. Señala que ahí se violan los derechos humanos, está de acuerdo con las sanciones. Entonces yo no entiendo cómo Óscar Maurto, que es un embajador de carrera, 6, 7 meses después dice completamente lo contrario y hace lo contrario de lo que había predicado. La política exterior es muy delicada, pueden haber tamices, pero usted no puede hacer esas cosas. Estoy hablando del Grupo de Lima,
estoy hablando de que el presidente esquivó y lo señaló muy Bueno, bien. señor González Posada, lo que ha quedado absolutamente en claro es que el programa del presidente Castillo es la Asamblea Constituyente para instaurar una república plurinacional. También ha quedado claro que él apoya la República Aymara, el famoso proyecto República Aymara. Y por otro lado, se ha negado a condenar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? O sea, como reza el refrán popular, más claro no cantan los gallos. Es decir, el presidente podría rectificarse como digamos, como suelen hacer los, los comunistas, siempre suelen dar un paso atrás con el objetivo de dar dos pasos adelante. Pero, ¿cómo se va a rectificar de todas las cosas que no ha dicho? Porque la cesión de soberanía de Bolivia está vinculada a la constituyente, está vinculada a la política bolivariana que se niega a condenar la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cierto. Y cuando le pregunta el periodista si calificaría o no como dictaduras esos países, esquiva responder que no se entromete en asuntos de otros países. Y cuando se le hace recordar que hay millones de personas que han salido, por ejemplo, de Venezuela por hambre, por falta de medicinas o por la represión, es lo y las cuales 1.280.000 está en el Perú, su respuesta resultó insólita. Dijo, cito, los venezolanos están aquí en el Perú porque hay muchos peruanos que están allá. Esa ha sido la respuesta. Entonces, no ha medido la dimensión humana. Hay mucha gente presa, entre ellas un capitán de navío nacido en el Perú, ¿no? Humberto de la Sota, sobre lo cual no está haciendo nada, está haciendo muy poco. Este capitán de navío está preso en Venezuela. El capitán de navío Humberto de la Sota nació en el Perú. Sus padres son peruanos, sus hermanos son peruanos, él tiene DNI y llegó al cargo de capitán de navío, que es de la Fuerza Armada Venezolana. Almirante, claro. Y una mañana entraron un grupo de gente del Servicio de Inteligencia Bolivariana, lo sacaron en empujones, lo metieron en un helicóptero y lo depositaron en una celda donde ha sido objeto de maltratos, torturas, vejaciones, una celda inmunda, ¿no? Y sin recibir visitas. Tiene ahí 4 años sin haberse seguido un proceso, sin demostrar ninguna acción de subversiva. Entonces se ha reclamado, la familia ha reclamado insistentemente que nuestro cónsul vaya a verificar su estado de salud porque ese señor sufre de muchas enfermedades producto de su reclusión y no hay ninguna preocupación. Decirle, esa es una de las personas a la cual seguramente tuvo en mente el periodista Fernando Rincón cuando le hizo la consulta, pero su respuesta fue esquiva. Vemos todos los días, ayer estaba mirando en televisión, lo que pasa en Cuba, ¿no? Hay 170 personas, jóvenes en su mayoría, a quienes jueces, magistrados comunistas están pidiendo 20 y 30 años de prisión por haberse manifestado pacíficamente. Entonces, esas cosas no las podemos dejar pasar y decir nosotros no nos metemos, yo no sé. Evidentemente lo que tú dices es cierto. Nosotros nos han llevado por la corriente. ¿Y cómo califica usted la actuación del ministro de Relaciones Exteriores de Torre Tagle, una institución que era una de las era una de las instituciones más sólidas del Perú, ¿no es cierto?, junto a la iglesia, al ejército, que vienen desde atrás, ¿no?, que nacen con la independencia, no nacen, se consolidan en el proceso de la independencia, ¿no es cierto?, como parte de la peruanidad, estoy hablando que se consolidan estas instituciones, pero sin embargo vemos que Torre Tagle el día de hoy tiene una actitud contemporizadora, por llamarlo de alguna manera, con estos exabruptos chavistas. Bueno, como yo comentaba sobre el Grupo de Lima, se ha hecho pedazos los principios fundamentales por los cuales se comprometió la Cancillería y que reflejan realmente el sentimiento de todo Torre Tagle. El señor Magurta no está representando ese pensamiento, él está implementando una agenda del gobierno de Castillo que comenzó nombrando embajadores que no debió nombrar
porque no calificaban. Recuerda usted el lío que hizo el primer embajador que nombró en Panamá, que no le dieron el placer. Y ha seguido con todos estos hechos, por lo cual tiene mucha responsabilidad. No se puede decir, yo soy canciller y no sé nada, no. Su responsabilidad debió comenzar por no aceptar esos nombramientos porque no calificaban de acuerdo a la ley del servicio diplomático, y después ha dejado pasar todo esto, el Grupo de Lima, el reconocimiento a Maduro, el silencio ante la dictadura de Cuba, de Nicaragua, Venezuela. Entonces, todo esto es muy grave, porque la política exterior del Perú debe tener líneas muy claras que no pueden ser cruzadas, y que todos los que están comprometidos en esa línea no tienen que secundarla, o si se cambia la línea, tienen que rechazarla. Y no me hablo solamente, Víctor, de Maurta, que yo lo conozco, es mi amigo, pero soy más amigo de los principios. Hablo también de otros amigos míos, el embajador Rodríguez Cuadros, que ha sido canciller, ya está retirado y está como embajador en las Naciones Unidas y no dice una palabra sobre este tema. El embajador Harold Forsyth, que también es mi amigo, ¿no? Que está en la Organización de Estados Americanos y tampoco dice nada sobre este tema. Entonces, hay una plantilla de embajadores del servicio diplomático en retiro que le han dado soporte a estas acciones del gobierno del Castillo, y eso sí me parece muy bien, porque su deber era, en todo caso, no aceptar un cargo si no había una línea clara en política exterior, o renunciar al mismo si había una desviación de esa línea. Y ninguna de esas cosas ha sucedido. Yo lamento mucho decirlo, porque a veces pues afectamos a las personas, a quienes conocemos hace muchos años, pero decirle primero están los principios fundamentales de la República, la línea principista de Torre Tagle, y naturalmente en estos casos la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. De acuerdo, señor González Posada. Muchas gracias por estas declaraciones, por estas interesantes declaraciones, estos subrayados que nos revelan pues que el Perú, luego de esta entrevista de CNN, está sumergida en una crisis de pronóstico reservado. Nadie sabe lo que va a suceder porque pasan las horas y la gravedad, la magnitud del problema sigue apareciendo con una, no sé cómo llamarlo, ¿no? Se vuelve muy gráfica, muy, en fin. Son como pequeñas bombas que van explotando, pero a lo cual hay que agregar que esta entrevista que se dio a CNN ha causado una gravísima imagen, no solamente del presidente Castillo en el exterior, sino de la política nacional. Así es, por supuesto. Algo que tampoco se puede borrar, por la CNN es la mayor plataforma noticiosa a nivel mundial, la ven millones de personas. Y bueno, yo no sé, decía en momento cómo sus operadores mediáticos, Palacio y Gobierno, pudieron programarlo sin advertirle el estilo que tiene Fernando Rincón, que es muy acucioso, muy directo, sin haberlo preparado, y además dejándole tiempo absolutamente libre. Eso lo tendrá que responder el gobierno con alguna decisión interna. Bueno, muchas gracias, señor González Posada. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.